Muy bien, aquí quedamos entonces el lunes pasado hablando de bloqueos AVs previamente y bloqueos intraventriculares. Vamos a seguir entonces con hipertrofias. Vamos a hablar aquí en esta parte de hipertrofias ventriculares. Básicamente esta gráfica lo que muestra es dónde vamos a buscar esas hipertrofias. Dependiendo de la hipertrofia que busquemos, claramente está. Y tenemos D1, tenemos D2, tenemos ABF y tenemos ABL en el plano frontal. Plano frontal es el plano que evalúan las derivaciones de miembros y plano horizontal es el plano que evalúan las derivaciones precordiales. Este es el plano horizontal y aquí básicamente vamos a valorar los cambios que vamos a buscar en B1, B2 y en B6, B5. Un poco para que fijen cómo se ven los QRS en esas derivadas aquí en precordiales. Retrocedo también para que ustedes fijen cómo se tiene que ver el QRS más frecuentemente o más regularmente en las derivaciones del plano frontal. Bien, la primera y entre comillas más sencilla es la hipertrofia ventricular izquierda, que ya hemos venido conversando más o menos, va con ciertos criterios de amplitud del complejo QRS. Entonces ahí tenemos algunos, R mayor de 20 milímetros en D1 o en ABL, miren aquí, R altas, D1 o ABL, en este caso no, pero D1 sí. S profunda, más de 25 milímetros en B1, B2 o B3, aquí, B1, B2 o B3, o R's muy altas, más de 25 en B4, B5 o B6, que son las precordiales izquierdas, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí. Eso es un electro claro de hipertrofia ventricular izquierda, donde tienen el complejo QRS en D1 y en ABL muy alto, y las ondas R muy altas en B4, B5, B6, que van en relación a hipertrofia ventricular izquierda. Hay otros cambios que vamos a decir luego en la siguiente diapositiva, pero que voy a mencionar aquí también porque se están mostrando, y es justamente estas alteraciones del segmento ST y esta parte inicial de la onda T. Miren D1, aquí, esta parte del segmento ST y la onda T. Miren ABL, donde fundamentalmente se ven los cambios. A medida que la onda R se eleva o se hace más alta, el segmento ST se infradesnivela y la onda T tiende a ser negativa. Estos se llaman cambios de oposición. Ustedes lo ven aquí. D1 a BL, cambios de oposición. ¿De acuerdo? El ST baja en relación a lo más alto que pueda crecer el complejo QRS. Y este es un electro donde vemos cambios de posición en D1 y en ABL, y vemos ondas R altas en D1 ABL, ondas S profundas en B1, B2, y acá las R no están altas, tan altas, pero sí vemos profundas S en B1, B2. El eje suele estar a la izquierda o más desviado a la izquierda, generalmente en estos pacientes. Y luego vienen los clásicos índices que ya hemos escuchado o evaluado en algún momento, ¿no? De Sokolov, que suma la S de B1 o la S de B2 con la R de B5 o la R de B6. Si la suma de ambos va más allá de 35, es decir, está a profundidad de la onda S más la altura de la onda R de B5 es más de 35, es un criterio para sugerir hipertrofia ventricular izquierda. Luego tenemos el índice de Lexis o de Lewis, que mide la onda R de D1, esta onda R, con la onda S de D3, esta onda S de aquí.
Si mide más de 25, en la gráfica pasa los 25 claramente, entonces es otro criterio que nos lleva a pensar en hipertrofia ventricular izquierda. Hay un parámetro aquí que se llama deflexión intrinsecoide. La deflexión intrinsecoide, cuando es más de 0.055, también se dice... Hola, pasen. ¿Esta es la computadora para interacción? Sí, ahí. Ahí ustedes. Mejor me saco este de la lente. La deflexión intrinsecoide, perdón la interrupción, estoy en el hospital y estamos aquí interactuando con los colegas de piso. Les decía, la deflexión intrinsecoide es la medida desde donde comienza el complejo QRS. Por ejemplo, aquí comienza el complejo QRS hasta la cúspide de la onda R. Y entonces medimos en el eje horizontal cuántos cuadraditos tiene. Y si mide hasta 0.055 segundos, hasta 0.050 es normal. Por arriba de 0.050, como en este caso que es 0.055, ya se dice que está un poco aumentada la deflexión intrinsecoide, que se refiere a que hay más tiempo para despolarizar el ventrículo, y eso se debe a su vez a mayor masa ventricular. Un sinónimo de este nombre raro, deflexión intrinsecoide, es tiempo de activación ventricular. Recuerdo que seguramente lo vamos a ver por allí en alguna otra diapositiva. Ahí tenemos un ejemplo de hipertrofia, entonces. Miren lo complejo que está el QRS de 1, aunque aquí de 1 y ABL no son tan demostrativos, pero B1, B2 y sobre todo las precordiales B5, B6 sí muestran gran elevación del complejo QRS. En el plano frontal, entonces, la hipertrofia ventricular izquierda la vamos a evaluar fundamentalmente en ABL y en D1, con R altas y cambios de posición. Y en el plano horizontal la vamos a ver en B1, B2, pero valorar aquí la onda S, y en B5, B6 para valorar la onda R. Aquí está más didácticamente cómo debemos medir el índice de Sokolov, la onda S y la onda R. Y, perdón, acá arriba es Sokolov y acá abajo es Lewis. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que medir. A ver, chicos, seguimos. Cambiamos a hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho la vemos ahora desde otro ángulo. Hay criterios similares, criterios de amplitud. Hay imágenes que sugieren bloqueo de rama derecha, de bajo grado o de grado completo. Veamos aquí la gráfica. R's altas en B1, B2. Recordemos que normalmente las R's en B1, B2 son pequeñas. Y también con cambios de posición. ST infradesnivelado con onda T que tiende a ser negativa. En este ejemplo incluso viene hasta B3 y hasta B4. Aquí imagen que sugiere bloqueo de rama derecha, como ustedes pueden apreciar. El eje suele estar desviado a la derecha, con un D1 negativo y un ABF positivo, y la isoeléctrica en ABR, más o menos estamos en más 120. El QRS también se ensancha un poco, y también existe índice de Sokolov derecho, aunque a algunos no les gusta, pero
se describe con la suma de R de B1 o de B2, aquí R de B1 o de B2, sumado a la onda S de B5 o B6, que en este caso es mínima. Ahí tenemos eje a la derecha, porque el D1 es negativo, hacia abajo porque el ABF es positivo, y las R altas en B1 o B2 que sugieren crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho. En el plano frontal, entonces, fundamentalmente vamos a mirar R altas en cara inferior, fundamentalmente D2 y D3. Y en el plano horizontal, como ya hemos venido mirando, las R altas en B1, B2, con S importantes en B5, B6. Puede haber hipertrofia biventricular. En este caso podemos ver complejos QRS altos en casi todas las derivadas precordiales y también en las derivaciones del plano frontal, como son de 1, ABL y las derivadas de cara inferior, como dijimos previamente. Aquí vemos las derivadas del plano horizontal, S profundas, R altas, al mismo tiempo que también R altas en la contraparte para ver el lado derecho. Veamos ahora los crecimientos de las aurículas. Esta gráfica quiere representar que la primera parte de la onda P es dibujada por la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte por la despolarización de la aurícula izquierda. En B es la misma onda P, pero donde podemos ver que hay un crecimiento de la aurícula derecha, pero cuando esto crece, como la onda P es representada por la aurícula derecha en su inicio, el crecimiento más bien se presta hacia arriba, en el eje vertical. Por eso es que la onda P se vuelve picuda. Por el contrario, cuando crece la aurícula izquierda crece y hace que la onda P aumente de ancho, porque el crecimiento de la aurícula se está ligeramente más libre y entonces se ensancha e incluso se forma una melladura que pudiera decir que hay una onda P en forma de M, por eso es que se llama P mitral, PM de mitral. Y aquí veamos ejemplos. Hipertrofia auricular derecha, P pulmonar, altura mayor de 2.5. Ya hemos dicho varias veces que las ondas P son 2.5 por 2.5. Y entonces, cuando la altura es más de 2.5, hay que pensar en crecimiento de aurícula derecha. Aquí podemos mirar una onda P muy alta que sugiere crecimiento de aurícula derecha. En la izquierda, en cambio, como ya hemos dicho previamente, la onda P se vuelve más ancha, incluso bífida, y el ancho llega a pasar los 2,5 a 3 milímetros, con una altura que puede ser normal, siempre y cuando no haya crecimiento auricular derecho también. Y en B1 vamos a apreciar, como ya dijimos la vez pasada, que tiene un componente inicial positivo y un componente terminal negativo. Este componente terminal negativo tiene una profundidad de más de 1 milímetro cuando hay crecimiento auricular izquierdo. Esta zona negativa tiene más de un cuadradito de profundidad cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda. Veamos ejemplos más grandes.
Ahí está la onda P con una pequeña mediadura que la hace ser un poquito bífida, ¿no? Insinuando la P mitral y aquí la profundidad más intensa de la parte negativa de la onda P en V1. Y básicamente eso es todo. Eso es todo lo que hay que mirar. Lo que hay que saber en el camino es que si yo tengo una onda P crecida y sugiere que hay una hipertrofia de la aurícula derecha, eso habitualmente se debe a patologías derechas del corazón. Y entonces hay que mirar pues que el paciente no tenga una valvulopatía tricuspidia o una valvulopatía pulmonar o una hipertrofia de alguna otra causa del ventrículo derecho o de la aurícula derecha o alguna patología pulmonar crónica que pueda reflejarse en crecimiento auricular y también ventricular. Igualmente, los cambios de hipertrofia del ventrículo derecho van por ese mismo sentido. En la contraparte del lado izquierdo, si yo tengo una P mitral, como ya les dije, el mismo nombre lo insinúa, valvulopatía mitral, pero también hay que considerar valvulopatías en general del lado izquierdo del corazón. Digamos, válvula aórtica, hipertrofias que se describen de muchos tipos del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, hipertensión arterial, en fin, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahí terminamos entonces esta parte de las hipertrofias. Vamos a mirar ahora, mientras ustedes de repente tienen alguna pregunta, la opción de pasar a la cardiopatía isquémica. A ver, Ilan, dime. ¿Cuál sería la diferencia entre una hipertrofia de ventrículo derecho con un hemibloqueo de rama posterior? Está en el diagnóstico diferencial y los cambios en el electrocardiograma son mínimos. Más bien te devuelvo la pregunta con una pregunta. ¿Qué harías tú ante la duda si yo tengo un electro que me sugiere ambas cosas? Porque está, como te repito, en el diagnóstico diferencial. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué buscaríamos para poder saber realmente qué cosa es lo que tenemos? ¿Qué cosa hay? ¿Es un bloqueo posterior o es una hipertrofia del ventrículo derecho? Con un ecocardiograma para ver la hipertrofia del ventrículo derecho. Correcto. Una ecografía entonces nos va a dilucidar por qué camino estamos. ¿Cuál es más la patología? El electro es una condición inicial que uno evalúa y tiene un diagnóstico diferencial. Uno por electro no va a hacer diagnóstico, pero piensa en alternativas y uno va mirando cuál es la que más probablemente sea. ¿De acuerdo? A ver, les pido su ayuda. Cargué los dos PPTs al mismo tiempo, pero no encuentro cómo regresar a la pantalla inicial que me muestre los dos PPTs cargados para poder mostrar el siguiente. Sigue, Juan. Yo he hecho llave, ¿eh? ¿Escucharon? Doctor, Sí, escucho. creo que primero tiene que pausar, o sea, pausar la compartida de archivos y volver a poner la segunda. A ver.
Ok, no hice exactamente eso, pero ya los encontré. Necesitaba hacer 2 veces clic en justamente compartir archivos. Entonces ahora vamos a compartir el siguiente. O sacaremos primero este. No, no me hizo caso. Ok, creo que ahora sí ya estamos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar el electrocardiograma en cardiopatías isquémicas. Me voy a detener un poco en algo teórico de esta diapositiva nada más, para luego ir directamente a lo que nos atañe. Miren ustedes que esta es una gráfica que demuestra cómo evoluciona la enfermedad coronaria en el tiempo. Entonces, cuando uno empieza a tener obstrucciones coronarias y empieza a ocurrir disminución de la irrigación o de la perfusión miocárdica, el paciente muchas veces ni siquiera se da cuenta y no está al tanto y por lo tanto puede pasar totalmente desapercibido. Y en ese tiempo podemos estar años. Un paciente que por alguna razón va a un chequeo médico y de repente por allí el cardiólogo decide hacer algunos estudios y sospecha algo, podría hacer algunos estudios importantes como eco de contraste o como gamografía de perfusión que conversábamos el otro día. Y entonces detectar por allí justamente este problema. Pero si el paciente está asintomático, es muy difícil a veces que alguien intente pedir alguno de esos estudios que son de alto costo. Con el tiempo, que la perfusión continúa disminuida e empiezan a ocurrir cambios metabólicos, que solamente podrían ser detectados por exámenes como el PET scan, que son todavía mucho más caros comparados con los de aquí abajo. Y luego, conforme pasa el tiempo, ya empiezan a aparecer otros cambios detectables con exámenes mucho más sencillos, de menor costo, como son la disfunción diastólica, que puede ser evaluada por el ecocardiograma. Y si es que la isquemia continúa, ya empiezan a aparecer cambios en la función sistólica, que también son detectables por eco. Y dentro de las últimas cosas que aparecen en el tiempo son los cambios del electrocardiograma, de ST y onda T, que es lo que el médico evalúa cuando el paciente va a una consulta por cualquier razón, con sospecha de alguna eventualidad cardíaca. Pero el dolor de pecho se va a presentar como la última cosa después de haber pasado años por estos estadios. Y aquí el paciente llega, entonces si le cuenta su historia al paciente y uno empieza recién a ver para atrás qué ha pasado. Pero ya han pasado muchos años desde que esto empezó hasta que el paciente llega con el síntoma a la consulta realmente. Entonces vamos a pasar estas 3 diapositivas que son fundamentalmente
de síndrome coronario agudo, ya ustedes han visto, para ir un poco gráficamente demostrar o mostrarles a ustedes que uno puede didácticamente hablar de regiones en el músculo cardíaco como son el subendocardio, el que está cerca justamente al endocardio y mirando hacia la cavidad cardíaca, ¿no? Este es un corte que ecográficamente nosotros lo definimos como eje corto a nivel medial porque está mostrando la presencia de los músculos papilares. Pero la idea de esta gráfica es mostrarles a ustedes el subendocardio. Y el subepicardio, en consecuencia, lo que está muy debajo de la membrana visceral. Y un término antiguo, que ya no usamos mucho ahora, que es el término transmural, cuando el evento daña al músculo cardíaco de epicardio a endocardio. Y va generando, obviamente, mayor lesión muscular. Cuando nosotros registramos el electrocardiograma, nosotros ponemos un electrodo explorador y ese electrodo explorador fundamentalmente detecta dos vectores. Un vector que es el vector de despolarización y otro vector que es el vector de repolarización. De estos vectores voy a mencionar, ya lo dije antes, pero voy a mencionar para recordar que el vector de despolarización tiene una carga positiva en la cabeza del vector y una carga negativa en la cola del vector. El vector de repolarización, en cambio, es al revés. Tiene una carga positiva en la cola del vector y una carga negativa en la cabeza del vector. Esa es una importante diferencia que nosotros tenemos que mirar cuando estamos registrando un electrocardiograma. De esta gráfica, además, podemos mirar que la despolarización empieza siempre en el endocardio y va hacia el epicardio. Siempre es así, de endocardio a epicardio. Y a su vez, la repolarización empieza del epicardio hacia el endocardio. Y para hacer un poco trabalenguas, vamos a decir que la repolarización empieza en el punto donde termina la despolarización. Eso, claro está, en condiciones normales. Si no estamos dentro de lo normal, entonces no vamos a poder mirar realmente lo que hemos dicho en este momento. Veamos qué pasa entonces. Cuando empieza a producirse la isquemia, el proceso de despolarización empieza en el endocardio y va hacia el epicardio, como ya habíamos dicho, pero en esa zona que está isquémica, ojo, son células vivas isquémicas, no hay infarto, no hay necrosis. La corriente isquémica se pone muy lenta y demora mucho en llegar hacia el epicardio. ¿Qué va a hacer esto entonces? Va a hacer que el proceso de repolarización se altere y va a empezar en el endocardio, que fueron las primeras células que se despolarizaron y que están ahí latentemente esperando volver a lo normal o a su estado eléctrico basal normal para nuevamente esperar un siguiente estímulo. Entonces, se empieza a repolarizar desde el endocardio hacia el epicardio y este vector que tenía una carga negativa en la cola, en la cabeza sigue teniéndola ahí y más bien la cola sigue teniendo carga positiva. ¿Y para qué interesa saber eso? Pues interesa saber que si yo tengo el vector de despolarización que tiene carga positiva, me va a dibujar un complejo QRS predominantemente positivo. Y si al revés, yo tengo el vector de repolarización que me muestra la parte negativa hacia el electrodo explorador, este vector entonces me va a dibujar una onda negativa. Y si ustedes recuerdan cómo estaba acá, este vector de repolarización que dijimos que tiene la cola con carga positiva, al estar normal me dibuja la onda T positiva. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la isquemia subepicárdica va a haber inversión de onda T por esa razón eléctrica que acabamos de explicar. Continúa la isquemia y empiezan a haber cambios metabólicos en las células miocárdicas y entonces empiezan por ahí a romperse algunas membranas celulares y estamos en la etapa de la injuria. Esta etapa de la injuria se va a representar por una elevación del segmento ST, que arrastra la negativización inicial de la onda T. ¿De acuerdo? Se eleva el ST y arrastra la onda T para mostrar que tenemos injuria e isquemia miocárdica.
Continúa el tiempo y la injuria se perpetúa, no hay alivio, el paciente no abre la arteria y entonces empieza a producirse necrosis celular. Esta necrosis celular se va a representar en el electrocardiograma por esta onda Q. Miren ustedes, antes no había esta onda, y si no la vieron, regresamos. Y miren ustedes que no había onda Q, que ahora ya aparece porque se ha necrosado esta parte del músculo cardíaco. Y si es que la injuria isquemia continúa, toda esta zona va a terminar infartándose. Lo que va a ocurrir es que esta onda R va a achicarse y más bien la onda Q va a hacerse más profunda. Conforme pasa el tiempo, la área infartada empieza a cicatrizar, el ST baja, la onda T puede continuar negativa, pero en la parte necrótica no hay marcha atrás, se formó una onda Q. Y a medida que pasó más el tiempo y todo se cicatrizó, se reintegra el proceso de repolarización normal, se despolariza de endocardio a epicardio y se repolariza de epicardio a endocardio. Y entonces en este contexto la onda T se normaliza, el ST sigue isoeléctrico, pero la onda Q de necrosis sigue porque esta zona no se va a recuperar. Pues tienen que entender ustedes que cuando un paciente tiene un infarto, pierde músculo cardíaco y por lo tanto pierde fuerza de contracción cardíaca. Significa que este paciente en el camino va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Y si se acuerdan bien de la secuencia, miren ustedes, este es un trazado en una derivación 2 normal, y luego empieza a ver la isquemia subepicárdica con inversión de la onda T, y luego empieza a ver la injuria subepicárdica que se demuestra por la elevación del segmento ST, y finalmente la onda Q de necrosis. Esto es muy importante que ustedes sepan y que ustedes miren, porque cuando uno toma un electro a un paciente con dolor de pecho, tiene que tomar varios seguidos para saber si es que estamos en esta secuencia. Pero si estamos en esta secuencia, electrocardiográficamente vamos a estar claros de que ese paciente está haciendo un infarto agudo. Bien, veamos ahora qué pasa en el otro contexto. En el otro contexto es que tenemos nuevamente un electrocardiograma aparentemente normal al comienzo, pero empieza a haber isquemia subendocárdica, ¿no? Entonces, el vector de despolarización no se altera porque viene desde aquí, donde hay zonas sanas, la zona isquémica está en medio de todas las zonas sanas, y entonces va a llegar hasta aquí y se va a generar el mismo complejo QRS. Este electrodo detecta la carga positiva del vector de despolarización y dibuja una onda S. Pero como el epicardio ahora está bien, entonces la repolarización va a empezar del epicardio al endocardio como es normal, y más bien va a sufrir un enlentecimiento cuando llegue a la zona isquémica. El vector de repolarización, recuerden, tiene carga negativa en la cola, y al tener carga negativa que se detecta por el espectro, me va a dibujar una onda hacia arriba, una onda positiva, que se va a alterar en la zona isquémica, dijimos, y que electrocardiográficamente esa representación va a ser en que se hace una T picuda y al mismo tiempo pierde su normal asimetría. Lo normal, hemos dicho varias veces, es que la onda T sea asimétrica, ascenso rápido, lento, perdón, caída rápida. Sin embargo, en la isquemia, la onda T se vuelve alta y se vuelve simétrica. Y si la injuria continúa, como en el caso de la injuria subepicárdica, los vectores siguen sin alterarse, pero esta zona isquémica va a hacer que el segmento ST baje. Tenemos infra del nivel del segmento ST con onda T simétrica y picuda o alta. Y al mismo tiempo, al continuar la injuria, la zona central se empieza a infartar y esa zona infartada va a también generar elevación de troponinas. Pero, ¿algún cambio en lo que ustedes vean? ¿Cómo se representa esa zona de infarto en el electro? ¿Cuál es el cambio que ustedes han visto?
Miren el electro en la anterior diapositiva, cuando estábamos en injuria. Miren, onda P, QRS, segmento ST infranivelado, onda T alta, picuda, simétrica. Miren el latido ahora en el electro del infarto, onda P, complejo QRS, infranivel de ST, onda T picuda y simétrica. ¿Alguna diferencia? Son lo mismo, ¿no es cierto? Son lo mismo. Y eso es porque usualmente en el infarto subendocárdico la zona necrótica es una zona pequeña, y por ser zona pequeña, eléctricamente no genera una onda de distinción en el electrocardiograma. Y damos aquí lo que podría llamarse un infarto no Q, infranivel de ST en D1 a BL, infranivel de ST en B1, B2, B3, muy marcado, hasta B4, incluso B5, muy marcado. Cuando un paciente tiene un electrocardiograma con un trazado de esta forma, estamos pensando en que la lesión es muy grave y que incluso puede ser obstrucción a nivel del tronco de arteria coronaria. Esta diapositiva intentaba mostrar clic a clic cómo iba cambiando todo, pero sale todo junto, así que vamos a pasarla porque no va a ser demostrativa. Esta también, la vamos a pasar. Ya hemos conversado varias veces que tenemos que buscar siempre ondas Q en el electrocardiograma, y ya sabemos también que hay ondas Q normales en el electrocardiograma, pero también hay ondas Q patológicas en el electrocardiograma. Entonces, dentro de las ondas patológicas, básicamente sabemos que hay que recordar que tienen más de 1 milímetro de ancho y miden más de 1/3 total de la altura del complejo QRS. Y aquí la gráfica muestra una onda Q en ABR, y esa onda Q claramente es no patológica, o digámoslo de otra forma, es normal y no tiene mayor alteración. Cuando el corazón es muy vertical, que sucede en las personas largas, altas o los muy delgados, el corazón es pendular, y entonces vamos a mirar onda Q normal en ABL, con ondas P y T positivas. Al revés, cuando el corazón más bien está horizontalizado, que sucede en el gordito, panzoncito o en la mujer gestante, las ondas no patológicas van a estar, además de ABR, en T3. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que saber para mirar y no hacer falsos diagnósticos de patologías que no existen. En esta siguiente serie de diapositivas, una vez dicho los conceptos básicos de lo anterior, vamos a aprender a mirar dónde se detecta cada lesión, cada isquemia, cada infarto. Entonces, vamos a mantenernos en esta gráfica que, como ya dijimos al comienzo, es una gráfica que más o menos es a nivel del tercio medio del corazón en eje corto, una gráfica transversal, mejor dicho, y esta zona que está marcada acá está demostrando una zona de infarto grande, ¿no? Un infarto que, como dice el título, anterior lateral o anterior extenso. Y eso se define cuando vemos esta elevación del segmento de QST en este grupo de derivaciones, de 1 a BL y casi en todas las precordiales. Puede presentarse de esta forma o puede presentarse también como bloqueos de rama o hemibloqueos. Cuando hay bloqueos de ramas es más difícil a veces ver esto, dependiendo de la rama que se obstruya. En los hemibloqueos sí se puede visualizar la elevación del segmento ST clásicamente como uno imagina que la puede ver. Pero más allá de eso, nosotros podemos hacer un ecocardiograma para ver justamente que esa zona no se mueve. Si tenemos dudas, sobre todo si es que el electro no es claro o en los cambios ¿cómo se llama? En la ecografía nos van a mostrar estas zonas con menor movimiento correlacionadas con la isquemia.
Y yendo todavía más allá, tenemos que pensar, ¿y qué arteria es la culpable del infarto? Creo que no lo dije el otro día que hablamos de enfermedad coronaria, pero usualmente la arteria culpable del infarto es una sola. Raramente son dos. Frecuentemente es una sola la arteria culpable del infarto. Y en el caso de la zona anterior, lo que tenemos que pensar es que la arteria descendente anterior es la que posiblemente está obstruida. Y cuanto más grande el infarto, más proximal. Entonces ya se sabe que cuando la obstrucción de la descendente anterior fue antes de la primera rama septal, que dicho sea de paso, es la primera rama que nace de la arteria descendente anterior antes que la diagonal, entonces la obstrucción es grave, la obstrucción es total, casi toda la arteria, y vamos a tener gran masa de ventrículo comprometida. A medida que la obstrucción es más distal en la descendente anterior, ya entre la primera septal y la primera diagonal, el terreno comprometido será menor, y estos cambios tendremos que mirarlos en este grupo de derivadas que mostré antes. Noten ustedes aquí que además está comprometido el músculo papilar, y como ya les hablé, el compromiso del músculo papilar va a generar disfunción de la válvula mitral con insuficiencia, como consecuencia de la isquemia. Así que hay que estar claros cuando uno mira esto para ver qué cosa es lo que estamos observando. Más distal la obstrucción, el número de derivadas en las cuales vamos a ver el infarto es menor. Igual tenemos que buscar siempre elevación del segmento ST, y obviamente el eco nos va a mostrar una menor área comprometida de lesión del músculo cardíaco. Una forma diferente de ver lo que ya hemos estado chequeando, compromisos de la descendente anterior, tenemos un infarto anteroseptal o anterior sencillamente. Anteroseptal sí aquí, de todas maneras, porque nos estamos dibujando el septum. Diferentes formas, a veces se presentan con elevación de ST de B2 a B4. En el anterior ejemplo habíamos puesto de B1 a B3. Muchas veces depende del nivel de obstrucción de la arteria ascendente anterior, pero también va a depender mucho de dónde yo ponga los chupones. Porque muchas veces se ve que los chuponcitos son puestos en diferentes lugares y entonces cambia la forma del complejo QRS y cambia la forma también del ST que estamos evaluando. Infarto anterior más pequeño, menor número de derivadas, menor área de alteración del movimiento en el ecocardiograma y obviamente obstrucción de la arteria más distal. Miren ustedes aquí abajo, ST elevado en B2, B3, B4 hasta B5, que muestran infarto anteroseptal. Este es el mismo paciente horas después, donde ya vemos que más fundamentalmente hay QS. Hola Marcos, ¿qué pasó? Estoy citando una reunión 12:30. Ok, entonces aquí estamos viendo la secuencia y la secuela, por cierto, de la zona que estuvo infartada y que obviamente ya no hay onda R porque se ha necrosado. Por aquí una pequeña onda R, aquí hay una R más persistente, pero aquí hemos perdido masa muscular y el paciente va a desarrollar insuficiencia cardíaca en consecuencia. Es un electro que tiene elevación de ST en D1, en ABL, y casi en todas las precordiales. B1 no lo incluyo porque ya prácticamente está necrosado, ha desaparecido la onda R y ha quedado solamente una onda QS. Vamos a pasar esta. Hola. Ok,
Voy a pasar a esta diapositiva, les decía, porque no se ve muy bien lo que quiero mostrar. Sin embargo, el concepto de cambios recíprocos se refiere a lo que hablábamos justamente en la clase del otro día, donde el paciente que tiene un infarto anterior, aquí se ve algo de elevación de CT, B1, B2, no se ve B3, elevación de CT. Esto que muestra es una lesión de la cara anterior y habitualmente, como vimos en la gráfica, la cara anterior está al frente de la cara inferior. En la cara inferior, a medida que se eleva el ST en B1, B2, se baja el ST en D2, D3 y también en ABF. Y a eso es lo que llamamos cambios recíprocos. Creo que tengo una imagen más demostrativa de ello más adelante. Aquí es simplemente para mirar cómo se eleva completamente el segmento ST y conforme empieza a bajar, empieza a amputar, a decapitar, a necrosar el músculo cardíaco y luego por eso es que vamos a ver solamente ondas ondas QS. Pasamos esta, chiquita. Un infarto anteroseptal de 1 ABL y luego las primordiales con un ST muy elevado. Y miren ustedes aquí, en cara inferior, infranivel de ST en D3 y ABF. Ojo, no quiero que me escriban el electro como que tiene infarto anteroseptal subepicárdico e infarto inferior subendocárdico. No, no es así. Recuerden varios conceptos hasta el momento. Es una sola la arteria la culpable del infarto. El segmento ST elevado es el que manda, es el que define la zona donde está el infarto, y todas las otras alteraciones son consecuencia del primero. Esto, en particular, se define como cambios recíprocos en la zona inferior, que ya dije es porque está justo al frente de la zona de la cara anterior. Aquí este electro tiene varias cositas, varias. A ver si somos acuciosos y chequeamos qué pasa. ¿Dónde está el infarto en primer lugar? A ver, ¿alguien ve dónde está el infarto? ¿Alguna opinión? ¿Alguna otra? A ver, hay opiniones diversas. ¿Una más? A ver, Ilan, explícame, ¿por qué ves a F, R y B3? Bueno, en ABF, al menos si como generalmente debería ser al revés, al menos si lo veo así, se parecería de que el ST al menos estaría más que todo más disminuido, al igual que en ABR, al menos esa es mi opinión. Ya, a ver. Tenemos ST elevado claramente definido en D2, en D3 y en ABF. Estas tres derivadas, ¿qué cara miran? La cara inferior, correcto. Cuando yo tengo un infarto de cara inferior, tengo que mirar además, pensar, mejor dicho, en qué arteria es la que me está irrigando esa cara inferior. Ya hemos conversado también en la clase de enfermedad coronaria que la arteria que irriga es la descendente posterior, correcto.
Y la descendente posterior, ¿qué otra cara irriga, además de la cara inferior? Su nombre lo dice, irriga la cara posterior del ventrículo izquierdo. Es decir, la DP, cuando la coronaria derecha es dominante, irriga cara inferior y cara posterior del ventrículo izquierdo. ¿A qué quiero llegar con eso? A que si nosotros tenemos ST elevado en D2, D3 y en ABF, tenemos que mirar que no haya un infarto posterior también. ¿Y dónde buscamos el infarto de cara posterior? Tendríamos que buscar en B7, B8, B9, ya lo dijimos. Pero doctor, no hay B7, B8, B9, porque no le han tomado. Entonces, muchas veces hay que decirle al personal que toma el electrocardiograma que amplíe la evaluación hacia B7, B8, B9. Pero eso significaría muchas veces también poner al paciente boca abajo, poner al paciente moverlo y de repente no se puede mover, está muy delicado. Entonces, para eso usamos el truco de los cambios en espejo del electrocardiograma y miramos B2, B3. Y entonces, luego lo voy a mostrar más adelante cuando corresponda. Vamos a mirar que este ST infradesnivelado de B2, B3 puede corresponder a un ST supradesnivelado de B8, B9, lo cual me está hablando entonces de que tengo infarto ínfero posterior. ¿Pero solamente debo pedir B7, B8, B9? No. Quizás también pueda pedir precordiales derechas. Y entonces, doctor, ¿y para qué pide precordiales derechas? Porque si yo tengo un infarto de cara inferior, y ya hemos dicho que es la descendente posterior, pero alguien también puede decir, doctor, pero puede ser entonces la coronaria derecha y no solamente P. ¿Por qué me suscribo solamente a la... Entonces decía, más genéricamente, cuando uno mira un infarto de cara inferior, debe pensar en coronaria derecha. Y si yo pienso en coronaria derecha, entonces tengo que pensar en que puedo tener también un infarto del ventrículo derecho. Y el infarto del ventrículo derecho hay que mirarlo en las derivadas derechas. Y para eso tengo que pedir B3R o B4R. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este electro es muy ilustrativo, pero además hay algo más. Miren la forma del complejo QRS. ¿A qué les hace recordar? B1, ABL, B5 y B6. ¿Alguna idea? Ok. Esta morfología del complejo QRS de forma de RR' en precordiales izquierdas hace pensar en bloqueo de rama izquierda. Entonces, este electro tiene muchas cosas que hay que observar allí. Infarto anteroceptal, miren ustedes elevación de ST en B2, B3, B4, B5, claramente definido. Infarto extenso, miren ustedes elevación de ST en casi todas las precordiales, muy elevado el segmento de ST. No se confundan, cuando yo he hecho clase presencial muchas veces los alumnos me dicen, doctor, no, pero es un bloqueo de la rama izquierda, porque creen que todo esto es el complejo QRS. No, el complejo QRS es este nada más, y esto ya es el ST muy elevado, igual aquí el ST muy elevado, y aquí también el ST muy elevado, es un infarto extenso. Pasamos esta. Vamos a ver ahora los infartos laterales. Básicamente son por obstrucción de una diagonal distal
que es rama de la descendente anterior, o por la arteria circunfleja, que pueden o no también comprometer músculos papilares y lo que aparentemente es pequeño, convertirse en una situación difícil. B4, B5, B6. Un infarto pequeño, lateral alto, se mira importantemente en D1 y ABL, y aquí una vela mnemotécnica, 1 y L, isquemia lateral, para que no se olviden. O si quieren, infarto lateral. O si quieren, injuria lateral. Vean esto, entonces tienen que pensar en que puede ser un infarto lateral. Y siempre buscando la elevación del segmento ST. Y la arteria comprometida puede ser la diagonal o una circunfleja. Infarto inferior, pequeño, si solamente es 2, 3 y ABF, como ya vimos, siempre mirando B1, B2, por lo que ya hemos explicado previamente, y también buscando las derivadas derechas para ver infarto del ventrículo derecho. Miren ustedes un infarto inferior, elevación de CT en 2, 3 y en ABF, y horas después que el paciente no recibió ayuda, necrosó, tiene QR y QS en D2, 3 y también en ABF. Si no hacemos nada, el músculo se pierde y el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca. Infarto inferior pequeño, igual aquí, infarto inferior, que puede comprometer también el músculo papilar, infarto inferior, pero aquí más grande, lo vemos porque hay mayor número de derivadas comprometidas, ¿no? Vamos a tener elevación de 2, 3 y ABF y B5, B6. Pero doctor, usted dijo que era una sola arteria comprometida. Sí, claro, una sola arteria, pero grande, que compromete gran territorio. ¿No es cierto? Y entonces el infarto se llama inferior lateral o inferior extenso, como dice el título de la diapositiva, ¿no? E incluso puede ser infero-posterolateral, porque también vamos a notar que la onda R se vuelve más grande de lo normal, incluso más grande que la profundidad de la onda S en B1, B2. Y eso lo podemos mirar acá. Este es un infarto inferior, posterior y lateral, ¿no? Y tenemos tremenda elevación de ST en 2, 3 y ABF, con infranivel en B1, B2, B3 y además supranivel en B5, B6. Entonces, ese es un infarto grande. Además, miren que está en ritmo sinusal, y de pronto está sístole, pausa, ritmo sinusal, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver esta sístole también es la misma, porque se toman en simultáneo todas las derivadas. Este es un electro que, a ver, déjenme mirar acá un ratito, es el mismo que tenemos acá, solamente que hace un rato yo hablé de cambios en espejo. Noten ustedes el infranivel de ST en B1, B2, B3, que les digo yo es el reflejo del infarto posterior si estuviéramos viendo B7, B8, B9, pero antiguamente había una regla en los libros que decían que si yo tengo este electrocardiograma y lo pongo de cabeza frente a un espejo, lo que voy a mirar justamente es lo que les he dicho. Voy a mirar la elevación del segmento ST en B1, B2, B3. Eso es lo que yo he hecho. He dado el trabajo de poner el electrocardiograma de cabeza frente a un espejo y le he tomado foto ahí. Y esa foto es la que les estoy mostrando a ustedes aquí. Elevación de ST en B3, B2, B1, que me confirman que el paciente tiene un infarto posterior. Si yo quiero darme el trabajo de poner al paciente boca abajo, le tomo B7, B8, B9 y vamos a ver cosas muy similares a estas, ¿no? Esta foto es la que yo les dije, me tomé el espejo. La de acá en realidad es la que ya he hecho gracias al PowerPoint, que permite obviamente girar la imagen para ponerla como uno desea mostrarla. Muy bien. Pero como les decía, un infarto inferior puede ser un infarto ínfero-posterior y puede ser un infarto ínfero-posterolateral, pero además puede ser, para complicar la cosa, ínfero-posterolateral y de ventrículo derecho. Y para eso yo tengo que mirar, como les decía, las derivadas derechas, B3R, B4R, todo tengo que observar la elevación del segmento ST en estas derivadas, conjuntamente con la elevación del segmento ST en inferior, infranivel de ST en B1, B2,
crecimiento de onda R en B1, B2 y supera el nivel de ST en B5, B6. Todo eso hace que el paciente tenga un tremendo infarto y el riesgo sea sumamente grave. Un infarto más pequeño inferior, pero con movimiento del ventrículo derecho, igual hay que buscarlo. Si nosotros tenemos un infarto inferior y no tomamos derivadas derechas, esto se nos va a pasar. Y después el paciente se nos va a complicar y no vamos a saber por qué. Ok, ya vamos terminando, falta poco. Un latido normal, un latido con elevación de ST, otro latido con mayor elevación de ST. Empieza a bajar el ST, pero ya nos deja una onda Q de necrosis. Si es que la isquemia injuria continuó, se amputó completamente la R y quedó como secuela un complejo QRS de forma QS. Finalmente, cuando el paciente tiene varias horas, días de infarto, y si es que el paciente no tiene ninguna otra alteración, puede aparecer una elevación de ST, que lo que muestra es una anormal motilidad de la pared muscular cardíaca. Ustedes no pueden diagnosticar infarto si es que el paciente tiene un QS, por una sencilla razón. El QS representa necrosis, ya no hay células musculares. Entonces el ST no se puede elevar porque se está infartando lo que ya está infartado. ¿De acuerdo? Ojo que, para ponerles un poco más difícil la cosa, nada en medicina es absoluto. Porque además ustedes leen la teoría, cuando un paciente sufre un infarto, el infarto tiene necrosis en islotes, no es que se necrosa en bloque. Sin embargo, si tenemos QS, lo más probable es que este ST sea por movimiento normal de pared y ya no represente un nuevo infarto. Cuando uno reperfunde al paciente, el paciente tiene consecuencias de ello. El ST puede variar, subiendo, bajando. El restablecimiento del flujo va a lavar todos los radicales tóxicos que se han ido durante el infarto y que se tienen que limpiar con la reperfusión, y entonces esos radicales tóxicos producen arritmias de reperfusión que pueden ser de este tipo complejo de taquicardia ventricular, o pueden variar a arritmia sinusal, o pueden venir en duplas o venir en salvas de taquicardia ventricular, o cruzar con bloqueos, ¿no? El paciente se puede bloquear por la simple reperfusión adicional. O, sorprendentemente, lo cual es raro, yo nunca he visto presentarse un paciente con infarto auricular. Y el infarto auricular, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver aquí, en el segmento PR. Miren ustedes aquí abajo que hay un infradesnivel del segmento PR, consecuencia de la producción de un infarto auricular. El ST infradesnivelado es muy claro para diagnosticar una injuria subendocárdica, y entonces la mayor forma o la mejor forma de aprender a detectar electros es mirando y mirando repetidamente electrocardiogramas. ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Perfecto. Entonces, quedamos allí. Si no hay preguntas, el lunes continuamos con la última parte de electrocardiogramas. La idea es que siempre ustedes miren y miren electros, y cualquier cosa los estamos conversando o discutiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces me desconecto, paro la grabación.